Gracias, presidente y colega. Voy a tratar de evitar repetir lo que ya dijeron los senadores preopinantes, pero lo primero que hay que reiterar es que la ley actual es constitucional. Y tan constitucional es la ley de concertaciones así como está. Y tan constitucional es el derecho de cualquier ciudadano paraguayo de usar el registro cívico permanente, que esto ya pasó por el estudio de la máxima instancia en materia electoral, que es el Tribunal Superior de Justicia Electoral. El Tribunal Superior de Justicia Electoral ya se expidió sobre esto, donde encontró que no había ningún problema de constitucionalidad, al contrario, encontró que había argumentos constitucionales que sustentan el derecho de las concertaciones de recurrir al registro cívico permanente. Caso contrario, tendrían que haber enviado el expediente a la Corte Suprema de Justicia, pero esos dos votos están muy bien fundados y explican perfectamente bien por qué se puede usar el registro cívico permanente. Lo segundo es que este proyecto parte de la mala fe. Esto es juego sucio. Esto es juego sucio cuando uno quiere restringir la participación y no es una historia nueva. Cierto lo que dijo el colega, nosotros vemos el fraude electoral como un suceso del día de las elecciones, pero el fraude electoral empieza cuando se hacen las leyes, continúa durante el proceso previo a las elecciones, se produce el día de las elecciones y se produce después de las elecciones cuando se computa el voto. Así que, y esta ley forma parte de eso. Quieren ajustar la ley a la realidad de un partido político, a la realidad del único partido político que nunca hace concertaciones, que nunca hizo una concertación, ni va a hacer porque es una decisión partidaria que todos nosotros respetamos. Entonces, como la ANR no hace concertaciones, entonces nadie tiene que hacer concertaciones. Ahora, y fíjense que no es la primera vez que hacen esto. No es la primera vez, ya señalaron los colegas los casos más recientes. Pero fíjense que al inicio de la democracia, el primer código de la democracia, el primer código electoral de la democracia, la ley 1/90, estableció la doble vuelta electoral. Estableció la doble vuelta electoral. Y tuvo un amplio consenso esa ley. Estoy seguro, votaron los colorados el código electoral, la ley 1/90. ¿Qué pasó después? Se convocó a constituyente y ahí en la convención constituyente se suprimió la doble vuelta electoral. ¿Por qué se suprimió la vuelta electoral? Por miedo. Por miedo. Y esta ley parte del miedo. Esta ley también parte del miedo. Porque los números son elocuentes. Tenemos un presidente, acá en este país puede ganar alguien la presidencia por el sistema de mayoría simple, voy a decir un disparate, pero si votan 10 personas, el que tiene 6 votos va a ser presidente, porque es un sistema de mayoría simple. La simple mayoría dice la Constitución. Y este proyecto parte del miedo porque, viendo los números, el actual presidente está gobernando con el 40 y pico por ciento, con el 42% creo. Y en este Congreso creo que el partido de gobierno tuvo una cifra similar en votos. El sistema DON si hacemos un cálculo matemático proporcional, tendría que tener el partido de gobierno 22 votos, pero el sistema DON le favoreció con una banca más porque el sistema DON también favorece a las mayorías. Ahora, y yo les sugiero que vayan con cuidado con este tipo de proyectos, porque no se equivoquen.
La gente no distingue que el partido, que la concertación, que si fulano, si mengano. La gente está hastiada de la situación que vive este país. Y la gente quiere participar. ¿Verdad? Y estoy hablando de Colorado, liberales, independientes. La gente quiere participar. Y resulta ser que aprueban una ley que le deja fuera a 500.000 votantes en el exterior. ¿Sí? Se aprobó durante el gobierno de la Alianza el voto paraguayo en el exterior por referéndum, pero ahora restringen. Me hace acordar a la guerra de secesión en Estados Unidos, cuando es abolida la esclavitud y en consecuencia aquellos afrodescendientes que habían sido sometidos a la esclavitud recuperan plenamente sus derechos, pero les ponen todo tipo de trabas para que no puedan participar. Hasta la década de los 60. La guerra de secesión fue allá hasta 100 años después, casi 100 años después, le ponían a los afrodescendientes todo tipo de obstáculos para que puedan participar. Entonces, esta ley no es contra los partidos, no es contra las concertaciones. Claro, va a matar las concertaciones. Lo que busca es matar las concertaciones. Pone condiciones tan ridículas a las concertaciones que lo único que va a hacer es matar las concertaciones. Ahora, se me ocurren mil maneras de lograr que la gente participe. Mil maneras de lograr que la gente participe. Y varias de esas maneras pueden tener un efecto negativo contra el partido que está impulsando hoy esta reforma. Así como recuerdo muy bien la vez que ganamos las elecciones, el gobierno estaba muy fuerte y la gente se indignó por una actitud del entonces presidente Duarte Fruto. Una actitud que le pareció que le favorecía una serie de actitudes desafortunadas, contrarias a la Constitución, y finalmente le terminó pateando en contra al partido gobierno. Se habló mucho del dictamen, comillas, de la justicia electoral, que en realidad es un pasquín que no tiene argumentación alguna, que contradice jurisprudencia del Tribunal Superior de Justicia Electoral y que está elaborado por gente que no tiene ninguna idoneidad, gente que entró ahí sin concurso, gente que no tiene formación jurídica adecuada, en fin. Ese pasquín no merece ni siquiera comentario, y un pasquín que fue hecho a espaldas de dos integrantes del Tribunal Superior de Justicia Electoral, por cierto. El uso del registro cívico permanente, como se llama en estos países, se usa en Argentina y en Uruguay. Y tenemos constituciones similares, venimos de la misma tradición constitucional que esos países. Nuestra constitución es del 92, la última reforma constitucional de la Argentina es del 94. Y para ir redondeando algunos artículos relevantes. Artículo 28 de la Constitución. Artículo 28 de la Constitución establece muy claramente: las fuentes públicas de información son libres para todos, libres. Las constituciones hablan de derechos y libertades. La palabra libertad tiene mucho más significación que la palabra, en estos casos, en materia de participación popular, que la palabra derecho. Yo tengo derecho a votar, pero en este caso se habla de fuentes públicas de información libres, y el registro cívico permanente es una fuente pública de información, así que puede ser usado por cualquiera. Y otro artículo me parece importante, que establece la forma de interpretación de la legislación electoral. El artículo 4 de la ley 834, en caso de duda, siempre a favor de la participación. Paraguay es una democracia representativa, participativa y pluralista. Nos olvidamos de democracia
y por supuesto también de participativa y de pluralista. Pero esa es otra historia, algunos no nos acordamos y el pueblo paraguayo, no nos olvidamos y el pueblo paraguayo tampoco se olvida. No mezclemos registro cívico permanente con afiliación, no tiene nada que ver. El hecho de que alguna entidad política o social use un documento público como es el registro cívico permanente no significa la afiliación de nadie, tampoco genera obligaciones para nadie y nadie es dueño de los afiliados. Cualquier afiliado a un partido político puede votar y de hecho vota por otros partidos políticos. ¿O ustedes creen que todos los liberales votan por candidatos liberales y todos los colorados votan por candidatos colorados y todos los independientes votan por candidatos independientes? Por supuesto que no. Y hay una realidad, hay gente que no se quiere afiliar a los partidos políticos, hay gente que no se quiere afiliar y que es independiente, pero a lo mejor quiere participar en la elección de los candidatos de una concertación. Si miramos los números, el tercer espacio más o menos es, si tomamos datos de elecciones Caballero Vargas, Pedro Fadul, más recientemente Paraguayo Cuba, estamos por encima del 20% de los votos. Prácticamente tenemos el padrón dividido en 3 partes. Entonces, ¿por qué le vamos a negar? Y ahí es cuando yo digo que este proyecto parte del miedo. Este proyecto parte del miedo. Finalmente, los procesos de participación popular, tipo iniciativa popular, tipo referéndum, o la formación de movimientos, cuando se conforma un movimiento político, cualquier persona puede firmar y puede proponer un movimiento político. ¿Y acaso se le pregunta de qué partido es? Un colorado puede firmar, y firman, de hecho firman, que se constituye un movimiento político. Un liberal puede firmar que se constituye un movimiento político. La iniciativa popular, el referéndum, la forma de participación semidirecta que establece la Constitución, en fin. Y hay un inciso, este sí que es un asalto a las arcas del Estado. Esto ya llega al ridículo. Se establece que el subsidio tiene que ser proporcional a los votos de la interna. El subsidio es una reposición de gastos por los votos que se tuvo en las elecciones generales. O sea, a una persona le puede ir muy bien en las internas, pero le puede ir muy mal en las elecciones generales, y al revés. Miremosle al colega Nakayama, si era por las internas no iba a estar sentado en esta banca. Sin embargo, el sistema de voto preferencial le permitió escalar posiciones, y hay otros ejemplos acá que se pueden mencionar. En pocas palabras, presidente y colegas, este proyecto es profundamente antidemocrático y parte del temor a perder las elecciones. Y los demócratas, presidente y colegas, los demócratas ganamos y perdemos elecciones, pero tenemos que hacer un juego limpio y jamás vedar o intentar impedir la participación popular. Al contrario, siempre a favor de la participación popular. Y esto lo que pretende es limitar la participación popular. Con estas palabras, presidente, mi repudio a este proyecto, voy a votar, probablemente ni siquiera vote, no voy a honrar esta votación porque no voy a ser parte de este mamotreto. Gracias, presidente.